construcción de esos planes. Listo. Gracias a todos y todas. Juan Camilo Delgado, integrante del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, específicamente asesor y enlace territorial Magdalena Medio del despacho de la ministra Marta Carvajalino, quien les tiende a ustedes un saludo y los mejores deseos en este trabajo de construcción colectiva de los planes de trabajo de los comités municipales de reforma agraria. Quiero inicialmente señalar algunos elementos de lo que ha constituido la política nacional de reforma agraria y cómo se ha venido desplegando en el gobierno nacional, un poco las generalidades que hoy precisamente nos están permitiendo encontrarnos, como no estaba ocurriendo anteriormente. Quiero inicialmente señalar lo concerniente a la adjudicación, al acceso y a la formalización de las tierras en Colombia. Seguramente los compañeros y las compañeras de la Agencia Nacional de Tierras habrán hecho énfasis en eso, no me detendré, pero hoy tenemos un universo, claro, con muchos desafíos que tienen que ver con la ocupación de los fondos destinados a la restitución de tierras, ocupación de baldíos, trámites judiciales, que hoy precisamente queremos, de la mano de ustedes, desentrabar con esa iniciativa también del campesinado, que es la consulta campesina. Pero hoy tenemos ya aproximadamente, si no es un poco más de 1.700.000 hectáreas de tierras que hacen parte ya de este proceso de la reforma agraria formalizadas, tanto de adjudicación, que la cifra es menor en comparación a la formalización, pero que no deja de ser representativa en comparación con los años anteriores. Eso también ha representado que más de 200.000 hectáreas de tierra hoy se estén destinando, se sumen a la destinación de la producción de alimentos en Colombia. Una forma también de hacer contrapeso a esa mirada que desde otros países y especialmente de Estados Unidos tienen de Colombia como un productor de coca, pero que estamos logrando en muy poco tiempo aumentar la calidad y la cantidad de los alimentos que están siendo exportados, pero que también están siendo, hacen parte del mercado interno del país. Eso es de resaltar por parte de ese trabajo de la reforma agraria en Colombia, que hace parte de todas unas acciones que lo veremos más en la tarde del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural. Quiero dejar ese elemento allí porque eso es lo que profundizaremos en la tarde. El Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, SINRAD, creado a partir de la Ley 160 de 1994, precisamente busca organizar y generar los mecanismos, incluyendo los de participación, estas instancias de participación para la materialización de la reforma agraria en el país. Otro elemento a resaltar de ese trabajo ha sido el acceso a los créditos por parte del campesinado. Hoy tenemos una cifra que ronda los 300.000 campesinos que anteriormente no habían tenido acceso a créditos agropecuarios, y precisamente una de las dificultades era precisamente la formalización de la tierra. Gracias al fondo que administra Finagro, esto ha permitido también que hoy se impulsen proyectos productivos a través del crédito agropecuario, y precisamente pues todo ese trabajo de la Agencia Nacional de Tierras en coordinación con otras entidades que intervienen en el Sistema Nacional de Reforma Agraria deben permitir que ese espectro se amplíe. Pero allí es clave y es fundamental la organización de las instancias de participación y en este caso de los comités municipales de reforma agraria. Claro está que también se viene impulsando desde el Ministerio lo concerniente, junto con la Agencia de Desarrollo Rural, al impulso de las iniciativas productivas, no únicamente a la inversión de proyectos productivos, sino también a la posibilidad de ampliar las compras públicas por parte del Gobierno Nacional al campesinado. Recientemente tuvimos el caso de la compra de un poco más de 8.000 toneladas de papa que fueron destinadas a los sectores más vulnerables de distintos municipios del país. Una forma también de interrelación entre el gobierno nacional y el campesinado en este proceso que se ha posicionado no como una iniciativa propiamente del gobierno nacional. Este es el recorrido de toda una lucha histórica, pero también de una deuda histórica con el campesinado,
y que hoy se están dando pasos, pero repito, aún hay muchos retos, hay muchos desafíos, hay mucho por hacer, y también voy a lo siguiente, y es a la proyección que tiene tanto el Ministerio de Agricultura junto con las entidades que hacen parte del Comité Intersectorial del CINRAT y de los subsistemas que también profundizaremos en la tarde, junto con el campesinado, y es que esto no es posible si no hay una alianza interinstitucional y popular. Por eso los comités municipales de reforma agraria terminan jugando un papel, o deben jugar un papel fundamental como órgano casi que consultor de las entidades del gobierno que intervienen en el Sistema Nacional de Reforma Agraria, de ese diálogo permanente y ese intercambio, porque al final son los comités municipales de reforma agraria los que conocen las necesidades del territorio, las expectativas que tiene el campesinado frente a la implementación de la reforma agraria en el país. Y eso también conlleva que hoy el Ministerio y el Gobierno tenga una agenda legislativa en la que se destaca, bueno, un antecedente que seguramente ustedes conocen, que es el acto legislativo 01 del año 2023, que logra que el campesinado sea reconocido como un sujeto de especial protección constitucional. Es decir, la dimensión que estaba establecida en el artículo 64 de la Constitución Política del Campesinado, con una relación meramente económica y productiva con la tierra, se amplía con este reconocimiento y se reconocen las otras dimensiones del campesinado, las dimensiones política, social, cultural, ambiental y otras dimensiones, y eso, claro, obliga al gobierno, al Estado colombiano, a empezar a diseñar todos los mecanismos normativos que realmente garanticen la protección de esas dimensiones y de los derechos que conllevan del campesinado. Eso es digamos que uno de los primeros pasos que se logra en el marco del gobierno actual, pero que hoy está en discusión la jurisdicción agraria. La jurisdicción agraria se está tratando de posicionar en el debate legislativo, también como lo mencionaba, como una forma de saldar una deuda con el acceso a la justicia en la ruralidad. Es decir, la jurisdicción agraria busca la creación de mecanismos con jueces especializados en asuntos rurales para la gestión de conflictividades alrededor de la tierra y también alrededor de los temas ambientales. Pero claro está, hay una oposición, tampoco es un secreto, hay una oposición que está allí evitando que la discusión de la jurisdicción agraria se pueda llevar a cabo en el Congreso de la República. Recientemente hubo un diálogo previo en la Cámara de Representantes y esperamos que esto pueda avanzar. Reitero, y lo mencionaré en más de una ocasión, es la deuda que tiene el Estado colombiano con un campesinado que ha sido víctima de la marginación, de la exclusión, pero también de todos los impactos del conflicto armado interno, en especial lo relacionado con el despojo de tierras y otros crímenes que hoy precisamente busca, digamos que todas estas iniciativas reivindicar esas luchas del campesinado. Pero como entendemos que esto no es una cuestión que puede resolver las causas estructurales del problema agrario en 4 años, por eso se ha pensado en una proyección a largo plazo. Hay algo a resaltar, y es que el gobierno busca también darle la vuelta al pacto de Chicoral. Ese pacto donde las élites, los grandes gremios económicos llegan a un acuerdo excluyendo al campesinado para hacer una contrarreforma agraria, si la queremos llamar así, y eso significó un duro golpe a los procesos organizativos. Hoy tenemos la posibilidad de, a través de lo que se llamó darle la vuelta al pacto de Chicoral, pensarse en un plan decenal de reforma agraria. Un plan decenal que sea presentado a inicios del próximo año de cara a lo que podría ser a largo plazo la reforma agraria y que pueda responder ya con todos estos procesos organizados, fortalecidos, articulados entre las entidades del gobierno que intervienen en el sistema, poder materializar ese plan decenal de reforma agraria. Pero para eso también vamos a necesitar
que las instancias de participación y los procesos organizativos defiendan el plan decenal de reforma agraria, que también lleva a lo que se presentará y es el COMPES de reforma agraria para Colombia. Y esto en el marco de un reconocimiento que se le hace a Colombia, a diferencia de lo que otros países, y en esos momentos me atrevería a decir que muy pocos, han visto en Colombia es una amenaza a la paz mundial y han tratado de posicionarlo como la cuna del terrorismo, del narcotráfico. Colombia fue postulado ante el Consejo Mundial de Seguridad Alimentaria de la FAO como la sede de la segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural. Eso implica que hay un reconocimiento y una legitimidad de lo que está haciendo el actual gobierno en materia de reforma agraria, que en 4 o más bien en un poco más de 3 años no se había logrado, incluso desde todo este régimen agrario que significó la Ley 160 de 1994. Porque la misma constitución de las territorialidades anfibias, nada más como un ejemplo, lo demuestra. Desde la Ley 160 de 1994 hasta el primer día de gobierno existían en Colombia 7 zonas de reserva campesina, muy golpeadas. Yo vengo de una región donde la zona de reserva campesina del Valle del Río Cimitarra incluso fue suspendida durante casi 10 años porque había un interés de hacer de la región del Magdalena Medio, lo han logrado en cierta manera, de hacer una región extractiva donde las territorialidades campesinas tenían que ser marginadas, porque eran contradictorias a la planificación del extractivismo en la región. Era contradictoria la explotación de hidrocarburos en cuanto a su planificación, uso del suelo, aprovechamiento del agua, también de la explotación minera. Incluso representaba una contradicción para los actores armados también con intereses allí en la región. Y en el marco del gobierno ya se han logrado constituir entre 13 y 14 zonas de reserva campesina. Es decir, se duplica en un poco más de 3 años lo que habían constituido los anteriores gobiernos entre la Ley 160 de 1994 y la fecha, o más bien lo que habían permitido constituir, porque la zona de reserva campesina es una iniciativa que las comunidades campesinas promueven ante las entidades, actualmente ante la Agencia Nacional de Tierra, que debe dar paso a todos los trámites para que esto pueda darse. Pero también el Plan Nacional de Desarrollo logra incluir otras territorialidades campesinas, entendiendo la diversidad del campesinado en Colombia. Entonces hoy ya no hablamos únicamente de las zonas de reserva campesina como las territorialidades campesinas que promueve el campesinado, valga la redundancia, sino también de los territorios campesinos agroalimentarios, los TECAM, que ya vienen en un proceso organizativo en distintas partes del país y que recientemente se logró ya el acto de constitución alrededor de la Ciénega La Zapatosa, toda esta zona al sur del Cesar y demás. Es otra territorialidad campesina. Y lo que se espera ahorita en febrero en Cartagena, el próximo año, en el marco de la segunda conferencia, es tratar ya de consolidar otra territorialidad que se denomina ecosistemas acuáticos agroalimentarios, que también quedó allí establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y que busca también reconocer las territorialidades de comunidades que han logrado utilizar el agua y la tierra de manera sostenible, comunidades de pescadores y pescadoras artesanales o del campesinado que alterna sus oficios con la pesca alrededor de ciénegas, de ríos, de quebradas, y que hoy también se ve en la posibilidad de la constitución de estas territorialidades a través de los planes de vida sostenible, tanto de los TECAM como los ecosistemas acuáticos agroalimentarios, lograr no únicamente seguir protegiendo el suelo y el agua destinada a la alimentación, a la seguridad y a la soberanía alimentaria del país, sino también de mantener los procesos organizativos y fortalecer los procesos organizativos del campesinado, que finalmente son los que terminarán defendiendo una iniciativa que es de la lucha del campesinado. No es un invento del gobierno, es una iniciativa de los distintos procesos del campesinado a lo largo de la historia. Eso, claro, está sumado a las territorialidades como los recuerdos indígenas y las territorialidades de las comunidades negras a través de los territorios colectivos, que también en el marco de este gobierno
en algunas partes han logrado la ampliación de los resguardos y de los territorios adjudicados a los consejos comunitarios. Entonces allí, compañeros y compañeras, señalo esto de manera muy breve en este saludo, un poco para dar algunos elementos en tanto lo que se está haciendo a nivel nacional en cuestión de la implementación de la reforma agraria. Esto no es que la conferencia en Cartagena llega el próximo año ya y se sienta en distintas partes de los gobiernos. No, esto también ha venido recogiendo elementos a través de varios espacios de participación, de concertación, encuentros regionales de reforma agraria, encuentros sectoriales en distintas partes y con distintos sectores poblacionales. Precisamente, o en estos días se llevó a cabo el encuentro de reforma agraria en comunidades negras para recoger los elementos de las comunidades negras a la segunda conferencia internacional. En Cali se llevó a cabo la Asamblea Nacional de Pescadores ahorita en estos 2 últimos días también para recoger los elementos. Y así en todas estas instancias, lo que se busca es precisamente alimentar